Fíjate cuánto daño se ha hecho. ¿Por qué? Una Madre María inmaculada, elevada, pura, casta, siempre con una actitud muy compasiva. Un Jesús célibe, con una sexualidad absolutamente mutilada. Y una María Magdalena terriblemente protagónica, compañera de ese maestro, prostituta. ¿A dónde quedamos el resto de las mujeres? Entre la santa, imposible de alcanzar, inmaculada, y la prostituta. Cuando la Iglesia habla de milagros, parece que los milagros solo los pueden hacer los santos o los seres con una divinidad exacerbada. ¿Crees que se nos está, a los humanos, digamos, normales, se nos está quitando la posibilidad de acceder a esa parte de sanación, de transformar la materia, de sanarnos nosotros, de ayudar a sanar a los demás? La energía femenina muy orientada a la espiritualidad, al alma, a las emociones, a la sutileza, a la intuición. La masculina es la que nos pone el orden, la regla, la estructura, y entre las dos es un mix maravilloso. Esta es la pregunta como más facilona, más morbosa, más... Hay que hacerla, porque hay que hacerla. ¿Las bodas de Caná son las bodas de Jesús y de María Magdalena? Para introducir la siguiente entrevista te voy a proponer un juego mental. Vamos a imaginarnos una escena de un crimen. El crimen tuvo lugar hace 2000 años en las montañas de Judea. A las afueras de un pueblo vemos a un hombre crucificado, las manos y los pies atravesadas por clavos. Cerca del presunto difunto hay los ejecutores y 3 mujeres, la madre, la hermana de la madre y otra mujer, algo más joven. Vamos a hacer un zoom a esa mujer. Se llama María de Magdalena, Miriam de Magdala, la Magdalena, como queráis. ¿Por qué estaba allí María Magdalena, Miriam de Magdala, y en qué condición estaba allí? Estas respuestas las vamos a tener hoy porque vamos a charlar con Marisa Ventura, que según dices tú eres investigadora de todo lo relacionado con María Magdalena, también eres politóloga y dedicas mucha vida a profundizar en esta figura fascinante, yo creo que para todos. Yo vengo del mundo católico, de la cultura católica, y a mí me han dicho que María Magdalena era una prostituta de Magdala, que Jesús acogió en su grupo cuando él decidió hacer vida pública y evangelizar o compartir sus enseñanzas, y ella es una seguidora de Jesús, pero claro, una seguidora un tanto especial porque en momentos clave de la vida del rabino Joshua estaba, como por ejemplo es la primera persona que ve a Jesús resucitado, ¿no? Que yo creo que Jesús era una figura también que decidiría a quién se muestra por primera vez, ¿no? O sea, hay una serie de datos que nos hacen ver que María Magdalena tiene algo más que una simple prostituta de Magdala. ¿No es así? Así es. Bueno, gracias por esta introducción y voy a comenzar tomando una palabra que vos hermosamente describiste una situación que es un crimen. Y lo que se ha hecho con este personaje bíblico ha sido un crimen. María Magdalena ha sido crucificada al igual que Jesús, con el correr de los tiempos y a lo largo de la historia. ¿Por qué María Magdalena estaba allí en la cruz? ¿Quién era? ¿Empezamos por ahí, te parece? Empezamos por donde quieras y me gustaría que fuéramos desvelando o develando los secretos, pero también una pregunta para que la gente entienda. Si nosotros tenemos una información por los evangelios, ¿cómo podemos acceder a otra información diferente o más amplia de María Magdalena? Muy bien, vamos a hacer un hilo conductor para que la gente pueda ir entendiendo quién fue esta mujer protagonista de uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque con un Jesús la humanidad se dividió en un antes y un después de Cristo. Entonces entendamos la importancia que esta mujer tuvo en ese periodo, en esas circunstancias, probablemente en el drama bíblico más importante que conoce la historia de la humanidad entera. ¿Quién fue María Magdalena? Y también nos podemos preguntar quién no fue María Magdalena, pero ¿quién nos hicieron creer que fue?
Primeramente, para que la gente sepa, Miriam de Magdala, como muy bien tú lo dijiste, es su nombre porque ella era originaria de un pueblo. En esa época los apellidos no existían, con lo cual María Magdalena es el nombre latinizado. Miriam de Migdal, como es correctamente su nombre, es la única mujer en los evangelios mencionada con su gentilicio. El resto de las mujeres que acompañaban a Jesús no sabemos de dónde eran, ni cómo se llamaban, ni de qué pueblo: Susana, Juana, María Jacobé, María Salomé. Sin embargo, ella es reconocida como María Magdalena. ¿Y quién fue en la vida de Jesús? Ella fue una mujer rica, una mujer culta, una mujer judía. Habitualmente nos olvidamos, ¿no?, del judaísmo de Jesús y de María Magdalena. Los han desjudaizado, digo yo, les han quitado el vestido y los han vuelto a vestir. Entonces, esta mujer que tuvo acceso al conocimiento, esta mujer letrada, fue no solamente una discípula de Jesús, que aprendía de sus enseñanzas, sino que era la líder del grupo de mujeres que lo acompañaban a este rabino itinerante, que iba de pueblo en pueblo, llevando el reino de los cielos, por lo menos intentando bajarlo a la tierra. Y ella era la líder de este grupo de mujeres que acompañaba a Jesús, que lo solventaba económicamente, porque a veces digo, ¿de qué trabajaba Jesús? ¿De qué tenía un sueldo? No. Entonces, ella fue una mujer muy importante en la vida de Jesús. Aparece inmediatamente en el ministerio público de Jesús, ya hace su aparición María Magdalena. Y ya María Magdalena no lo abandona más a Jesús. Es la mujer más mencionada en los evangelios, junto con la Madre María. Es la única mujer a la cual se le reconoce un evangelio, que de eso vamos a hablar después, escrito de su puño y letra. Es un personaje, para mí, María Magdalena, y yo la humanizo, ¿no?, porque la siento a veces en mi ADN, con mucho respeto lo digo, pero es una mujer que además tuvo un rol tan diferente, tan importante, que vamos a tratar de devolverle el lugar que legítimamente le correspondió al lado de Yeshua de Nazaret. A ti, Marisa, todo este cometido que estás desempeñando, en un momento dado eliges el seguir a María, o es María la que te elige a ti. ¿Cómo lo puedes explicar? Yo siento que nos fuimos buscando y encontrando mutuamente, porque hay algo en mí probablemente que resuena de esa mujer, porque yo también a veces digo, pero ¿por qué María Magdalena y no otro? Bueno, es que evidentemente lo que a mí más me convocó fue la injusticia que se cometió con María Magdalena. Y tal vez desde algún lugar de humildad, de inocencia, de irreverencia, necesité poder contar su historia, su verdadera historia. Y yo siento que ella me fue convocando y empecé a encontrarla en todos lados, a veces sin buscarla, en cosas mínimas. Y ahí estaba ella. Y es como que en un momento dije, bueno, ya no puedo mirar más para el costado. Ahora basta, ella ya está, viene. Bueno, hay que darle espacio y al menos sacar a la luz cierta información que fue velada, ¿no?, que nos fue ocultada y sobre todo que fue tergiversada. Tenemos que reeducarnos en la vida de María Magdalena, y como es parte también de mi legado o de mi misión, para recuperar el sagrado femenino perdido, la novia perdida del cristianismo. Y ahí es donde, bueno, empiezo con las investigaciones. La palabra novia, evidentemente, la novia del cristianismo, a mí me evoca a la novia de Jesús. Si me estás queriendo decir eso, pues dímelo claramente. lo tengo tan internalizado que me va saliendo naturalmente. Pero siento que esta mujer fue la mujer en quien Jesús confiaba, con quien Jesús viajó, a quien Jesús le enseñó. María Magdalena tuvo acceso a enseñanzas de Jesús, y así lo revela su evangelio, que probablemente otros evangelistas no han tenido, o en algunos sí, Felipe, Tomás, tenían un hilo conductor teológico en lo que nos han dejado escrito en los evangelios. Por eso digo, María Magdalena fue un personaje muy relevante en la vida de Jesús. No lo abandonó nunca. María Magdalena estuvo firme a los pies de la cruz cuando el resto de los apóstoles tuvieron miedo. Y también se puede comprender el miedo de los apóstoles, pero se escondieron. Ahora, la que se queda firme a los pies de la cruz, con lo que eso significaba para una mujer en el siglo I, con la brutalidad de los romanos, ella se queda ahí junto a la Madre María. No tiene miedo, no lo abandona a Jesús en ningún momento. Sostiene a Jesús inclusive energéticamente, mientras él está ahí colgando de ese madero. Es la primera persona en encontrar la tumba vacía. La primera persona que va y anuncia la tumba vacía es María Magdalena. ¿Y qué pasa? No le creen.
¿Por qué no le creen? Porque en el siglo I el testimonio de una mujer no era tomado como válido. Entonces, ¿qué pasa? Ella va y anuncia, encontré la tumba vacía. Va corriendo Pedro, llega atrás Andrés y ella viene un poquito más atrás. Pedro entra al sepulcro, Andrés se queda fuera. Los dos salen y en el texto bíblico no hay diálogo con María Magdalena. Se van. ¿Y qué hace ella? Se queda ahí llorando, seguramente esperando el milagro. Ese milagro de la resurrección, en el cual ella sabía que su maestro iba a volver. Y ahí, en ese momento, es cuando Jesús aparece y hace su primera aparición pública a María Magdalena. Y podemos preguntarnos, ¿por qué a María Magdalena? ¿Por qué no a Pedro, que supuestamente era la piedra sobre la que Jesús iba a construir la iglesia? No hay una referencia en el texto bíblico que Jesús se le haya aparecido resucitado a su madre. ¿Por qué a María Magdalena? Yo tengo mi teoría. Es la que queremos escuchar. Yo creo que por dos motivos. Porque María Magdalena comprendía las enseñanzas más sutiles de Jesús, esas enseñanzas del alma, que hablan para el alma. Jesús todo el tiempo decía, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? El alma. Nosotros este cuerpo un día nos vamos a ir, todos nos vamos a morir. Y Jesús decía, del polvo vinimos y al polvo volvemos. Lo que importa es lo eterno. Y lo eterno es el alma. Porque habitualmente el alma va rotando, como dice la Cábala, ¿no? Que la Cábala cree en la rotación de las almas. Lo que conocen otros como reencarnación. Correcto. Entonces, ¿qué decía Jesús? Alimenten el alma. Y esas son las enseñanzas que María Magdalena aprende, registra y que hoy, gracias a Dios, las tenemos al alcance de la mano. Entonces, esta mujer, por un lado, yo creo que Jesús tuvo dos motores. Vuelve a ella porque ella podía comprender en profundidad estas enseñanzas del alma y de estas apariciones sin asustarse. Porque hay un pasaje bíblico en el Evangelio de María Magdalena donde ella le dice, Maestro, hoy te he visto en una visión. Y Jesús le dice, bendita tú María, que me viste en una visión y no te turbaste. Entonces él vuelve a alguien fuerte emocionalmente, que podía verlo y sostener esa energía. Y por otro lado, yo creo, y acá entra mi teoría más disruptiva, con muchísimo respeto, que él vuelve por amor. Él vuelve a su otra mitad. Él vuelve a ese complemento sagrado y divino con quien él experimenta el amor en todas las dimensiones, el místico, el sagrado, el humano, una compañera de vida, que no nos cambia nada el mensaje de Jesús si pensamos que a una mujer lo acompañó. Muy por el contrario, yo creo que lo humaniza, que lo acerca, ¿no? Y eso es lo que a veces nos falta. A veces lo ponemos tan lejos o la historia lo puso tan elevado que perdemos ese día a día. Por eso hay veces que cuando uno trae esta información de que, bueno, tal vez el maestro no fue célibe, como nos han enseñado. Y definitivamente, María Magdalena jamás fue prostituta. Hombre, el mensaje de Jesús, fuese o no célibe, es el mismo mensaje. Correcto. O sea, determinamos, según tus investigaciones o tu criterio, que eran pareja y que María Magdalena era la novia, la esposa o la pareja de Jesús. Luego entraremos en la esposa. Hemos hablado de unos evangelios que está referido Felipe, María Magdalena, son los apócrifos. Correcto. Evangelios que se descubren en 1945, que tardan muchos años en traducirse. 30 años. Y están disponibles para todas las personas que los quieran. O sea, lo que estamos hablando, ustedes lo pueden leer. O sea, no simplemente es accedido Marisa, sino que son públicos, se venden en las librerías, ¿no? Totalmente. Y estos evangelios no van en contra de los canónicos, sino que construyen, edifican, nos traen a otro Jesús, nos cuentan otra parte de la historia que vivían los apóstoles cuando se reunían con el Maestro. No tienen orden cronológico, hablan del alma, están escritos en lenguaje más simbólico. En el año 180, San Ireneo de León, obispo de León, establece el canon bíblico. Él va a decir, solamente hacen falta 4 evangelios, como los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. 4. Y él elige los 4 evangelios que conocemos como canónicos. El resto de los evangelios, él dice, son gnósticos, son una blasfemia, y escribe unos volúmenes que se llaman Refutación a la falsamente reconocida gnosis. 90 años después viene Hipólito de Roma, otro maestro de Roma influyente en la Iglesia, y vuelve a arremeter contra esos evangelios. Ahora, ¿qué tenían estos evangelios de diferente, de disruptivo, para que finalmente en el año 367 Atanasio de Alejandría los mande a destruir? ¿Por qué tanto miedo a estos evangelios?
¿Qué contaban de distinto que ponían en jaque los cimientos de esa iglesia, digamos, primitiva, ¿verdad? Pues estamos hablando del año 180. Cuando Atanasio de Alejandría en el 367 manda destruir estos evangelios, un grupo de monjes dice, ¿pero cómo vamos a destruir estas pruebas? Si son de seguidores del maestro. Entonces, ¿qué hacen? Los entierran. Entierran 52 textos en unas vasijas que ahí quedaron durmiendo el sueño de los justos, hasta el año 1945 que unos campesinos en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, los encuentran. Algunos los usan para hacer fogatas. Y otros, cuando ellos empiezan a ver que podían tener valor, finalmente los venden. Han tenido un largo derrotero, tardaron 30 años en ser traducidos, también es sospechoso, 30 años. Son chiquitos, no son unos textos enormes, son verdaderamente pequeños. El Evangelio de María Magdalena se encuentra un poco antes que los de Nag Hammadi. Lo encuentra un egiptólogo alemán en el año 1876 en el Cairo, pero forman parte del mismo descubrimiento. Y además encontraron 2 copias más del Evangelio de María Magdalena. Entonces decir, a ver, ¿por qué eliminarlos? ¿Por qué? ¿Qué revelaban? Y eran disruptivos. Según tu criterio, cuando aparecen estos evangelios, al igual que has dicho que 2 personajes de la historia de la Iglesia deciden ellos mismos, ¿no? Que hemos llegado a este punto por decisiones de 2 personas, Correcto. Sin que haya habido una reflexión general. ¿Por qué no hay una reflexión moderna cuando aparecen estos evangelios y se hace un concilio para darles cabida o para matizar o modular algunos dogmas? Igual no es para asumirlos en plenitud, sino para decir, vamos a mover un poquito, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido eso en la Iglesia? Yo creo que porque la Iglesia está muy estructurada, son siglos y siglos y siglos de mantener un discurso, de leer los evangelios, de dar una interpretación. Y estos evangelios no cuentan nada grave. Muy por el contrario, hablan de la iluminación, del camino de encuentro con Dios, probablemente de una manera diferente, sin reglas esclavizadoras, sin reglas de por mi culpa. No hacen hincapié en el pecado, porque Jesús mismo en el Evangelio de María Magdalena dice que el pecado no existe, que en nada de lo creado por Dios hay pecado. Sin embargo, va a decir que somos nosotros, con los hábitos de nuestra naturaleza adúltera, los que hacemos que el pecado exista, pero que en nada de lo creado por Dios hay pecado. Y él después, cuando habla de la naturaleza adúltera, cuando él habla de que es adúltera, la palabra adúltera no tiene connotación sexual, sino que quiere decir idolatría. Y eso, bueno, podríamos desarrollarlo mucho más. Y el concepto de pecado que utiliza Jesús, la palabra en griego es amartía, que significa error de tiro. Cuando uno tira un dardo y el dardo se desvía, es porque nos desorientamos en nuestros actos, en nuestros pensamientos y perdemos el oriente. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Cuando recibimos algo para bien y lo utilizamos mal. La Cábala dice que el mal es el bien en posición incorrecta. Es decir, recibimos algo, una energía para el bien, ¿y qué hacemos? Recibimos un dinero y en vez de usarlo para la salud, para mi casa, para educar a mis hijos, para la educación, voy y lo juego a la ruleta y lo pierdo. Ahí está el pecado. Pero no hay pecado en nada de lo creado por Dios. Entonces, estos evangelios traen esta luz. Y el evangelio probablemente de todos los apócrifos, el de Felipe, es el que es el más choqueante y el más disruptivo, porque es el que dice que 3 mujeres caminaban siempre con el maestro. Su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, su esposa. Y utiliza un término en griego que es koinonos, que en la traducción del copto y del griego es esposa. Entonces es irrefutable, y él sigue. María Magdalena era la compañera, la esposa del maestro, y el maestro la besaba frecuentemente en la boca. María Magdalena era para el maestro una hermana, una compañera de vida, su esposa. Claro, imagínate. O sea, no lo digo yo. Felipe caminó con Jesús, caminó con María Magdalena, no así Lucas, que es uno de los 4 evangelios. Que lo escribe posterior. Y no lo conoció a Jesús. Entonces, cuando empezamos a entender por qué Lucas está dentro del canon bíblico como uno de los 4 evangelios, cuando no fue discípulo, no fue apóstol, no le conoció la voz, no le vio la cara, no conoció a María Magdalena, ¿por qué tenemos un evangelio de un seguidor de Pablo?
que tampoco conoció a Jesús. Y a mí me revela. No sé si se nota. Se nota, por ahí has crecido 2 centímetros. 2 centímetros para arriba. Bueno, entonces, por lo que yo extraigo, de lo que puedo ir extrayendo, hay una dimensión de Jesús con más matices o con más niveles, o que sería, digamos, interesante para más personas, que está, digamos, capada, y luego aparece el sexo como un tabú, un problema o un intento de criminalizar el sexo, ¿no? Porque Correcto. al final, si hay una relación de un hombre y una mujer que es sana, eso no tiene por qué tener ningún problema, pero la Iglesia hoy en día vemos que está protagonizada por hombres generalmente, que son célibes y son castos en teoría, y el sexo se ha criminalizado. Entonces, la figura de María Magdalena es incómoda para mantener ese estatus que quiere mantener la Iglesia. Correcto, y eso fue lo que pasó con ella. Fue una mujer que fue una líder entre esos líderes que acompañaban a Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en muchos textos, incluyendo un texto apócrifo para la Iglesia Católica, pero canónico para la Iglesia Copta, que es el Pistis Sophia. Es un texto en el cual Jesús, durante 11 años posterior a su resurrección, se le presenta a los apóstoles a María Magdalena y les da una cantidad de enseñanzas impresionantes, algunas bastante complejas de comprender. Y ahí también la figura de María Magdalena queda como de mucha relevancia, una mujer que tiene mucha madurez espiritual. Allí se le hacen 44 preguntas a Jesús, de las cuales 39 las formula María Magdalena. En el Pistis Sophia, María Magdalena es mencionada 83 veces, cuando Pedro es mencionado 5, Juan es mencionado 9 veces, la Madre María 3 veces, María Magdalena es mencionada 83 veces. Y estamos hablando de un texto canónico para la Iglesia Copta. Con lo cual, María Magdalena fue una mujer que tuvo mucha presencia, era una mujer culta, una mujer letrada. No todos los apóstoles leían y escribían. Pedro, de hecho, era iletrado. Entonces, claro, incomodaba María Magdalena en ese grupo de hombres. Y también hay que entender la mentalidad de estos hombres del siglo I. O sea, eran parte de esa cultura, no es que... y había muchas tensiones, a veces tendemos a romantizar ese vínculo de los apóstoles. No, eran seres humanos, tenían roces, tenían problemas. Y particularmente Pedro tenía mucha tensión. De hecho, en el Pistis Sophia, Pedro le dice, maestro, que María Magdalena salga de entre nosotros. Pregunta mucho, no nos deja hablar. Sí, preguntaba mucho. Dice, y las mujeres no son dignas de la vida. En ese entorno está esta mujer que se hacía escuchar, que dicen que hablaba bellamente, de manera muy dulce, pero muy firme. Con lo cual había ahí todo como un problema de tensión. ¿Y qué dice Jesús cuando Pedro le pide esto? Dice, todo aquel que haya sido imbuido por la energía del Espíritu Santo puede dar un paso al frente y hablar. Dice, Pedro, deberías arrepentirte y volver a pensar. ¿Y qué le dice entonces Jesús a Pedro? Un análisis, ¿no? Para comprender. Que haga teshuvá, que se arrepienta. Él le dice, arrepiéntete. Y hacer teshuvá, para el pueblo de Israel, es arrepentirnos. Pero la palabra teshuvá significa retorno a Dios. Mira qué hermoso, porque no es que lo está retando. Le dice, llámate a la reflexión, volvé a conectar con tu energía divina. Que es donde estaba María Magdalena. Exacto. La figura femenina que protagoniza, ¿no? Sobre todo en la tradición católica, es la Virgen María, la Madre de Jesús, que, bueno, hay tanta gente que sigue a Jesús como sigue a María, ¿no? Correcto, sí. Yo mismo me declaro seguidor de María, pero estaríamos hablando de una energía femenina que no tuvo pecado, ¿no? En teoría, que no hubo relación sexual para concebir a Jesús. Y por otra parte estaría la figura de María Magdalena, que tenía relación con Jesús, incluso íntima, según tú nos expresas, ¿no? La Iglesia ha elegido la castidad femenina o ha elegido una mujer, digamos, que no pueda gozar plenamente de todos los, no solo los placeres, sino de todos los niveles o ámbitos de los que un ser humano puede gozar. ¿Tú crees que es la elección quitarle a la mujer poder, capacidad de disfrute y protagonismo? Absolutamente sí. Yo creo que lo que ha pasado con la mujer ha sido que se ha tenido un temor muy grande al poder de lo femenino. Recordemos siempre que la mujer es la que procrea,
somos las conectoras entre el cielo y la tierra, en tanto y en cuanto somos dadoras de vida. Por eso las mujeres alumbramos cuando traemos un hijo al mundo, traemos luz. Dar a luz. Dar a luz. Entonces, ese temor yo creo que hizo, y además a estas voces femeninas que han sido acalladas a lo largo de la historia, fíjate cuánto daño se ha hecho. ¿Por qué? Una Madre María inmaculada, elevada, pura, casta, siempre con una actitud muy compasiva. Un Jesús célibe, con una sexualidad absolutamente mutilada. Y una María Magdalena terriblemente protagónica, compañera de ese maestro, prostituta. ¿A dónde quedamos el resto de las mujeres? Entre la santa, imposible de alcanzar, inmaculada, y la prostituta. Todas pasamos a ser hijas de Eva, pecadoras. Entonces, qué difícil para las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el modelo de María? Esta María Madre que cuida, que nutre, que protege. Y la pecadora, arrepentida, esa prostituta, esa mujer adúltera, que María Magdalena nunca fue. Y gracias a Dios la Iglesia lo reconoció en el Concilio Vaticano II. Ahora, no se ha comunicado mucho porque hoy por hoy cuando uno sale y le pregunta a cualquiera, ¿quién fue María Magdalena? Y lo primero que cualquiera dice, la prostituta, la que llora como una Magdalena. O sea, ya está reconocida que no fue prostituta por la Iglesia. ¿Y por qué no trasciende esta información? Para que la gente nos comprenda. En el año 591, la devoción y el culto a María Magdalena como otra de las fundadoras de este movimiento. Jesús jamás se enteró que fue cristiano, ni María Magdalena, ni la Madre María, ni... Entonces, María Magdalena fue la cabeza de ese movimiento, probablemente. Luego va a estar también Pedro y Pablo, ¿no? Hubo dos vertientes. Ya vemos que luego en los Hechos de los Apóstoles María Magdalena ya desaparece, las figuras femeninas tienden a desaparecer. ¿Por qué poner a María Magdalena de rodillas como una prostituta penitente cuando fue una mujer culta, letrada, una compañera de Jesús, a quien Jesús vuelve resucitado? Y ella va a ser la única que desde que ve a Jesús y le avisa a los apóstoles que Jesús resucitó, es la única que había develado el misterio, el milagro máximo en el cual se basa el dogma de la fe de la Iglesia. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer llega al sur de Francia, luego de un tiempo de pasar en Egipto. La tradición sostiene que viene al sur de Francia. Aquí ella empieza su ministerio, empieza a evangelizar, ofrece la paz, bautiza, consuela y trae ese mensaje del alma, ese mensaje más original de Jesús. Y evangeliza y va llevando el mensaje. Es una maestra itinerante, igual que Yeshua. Podríamos decir que con una mirada de hoy María Magdalena fue una rabina, igual que Jesús. Marisa, como has dicho, viene al sur de Francia. Tenemos que decir que esta entrevista se está realizando en un lugar mágico, que es la casa de Nostradamus, en el sur de Francia. Según hablabas, me venía una reflexión hoy en día, a día de hoy, que los movimientos feministas en todo el mundo están cogiendo auge desde un plano ideológico, muchas veces enfrentando al hombre y a la mujer. Yo no estoy de acuerdo con toda la agresividad a veces que se vierte, sí, por supuesto, con que la mujer, pero no por mujer, sino por ser humano y por ser persona, no tenga ningún tipo de inconveniente para expresarse en el mundo. Quizás sea María Magdalena hoy en día una figura clave, porque no solo reivindica a la mujer que es y a la persona, sino además desde una vertiente espiritual y no solo ideológica, que ahora estamos con una cierta peso demasiado de la ideología y la espiritualidad parece que tiene que luchar un poquito para presentarse en el mundo. Yo no creo en los ismos, creo que no le hacen bien a la humanidad. Nada que sea un extremo nos va a aportar, porque nos vamos de una punta a la otra. Y acá de lo que se trata es de integrar el masculino con el femenino. Lo que pasa es que nos han mutilado una parte de la historia. Yo no tengo dudas que Jesús caminó al lado con muchas mujeres. Por supuesto que María Magdalena probablemente era la que estaba más cerca de él. Es lo que yo personalmente lo digo, también creo. Pero hay una parte de la historia que no la conocimos, que fue enterrada, que fue acallada, que fue ese femenino que acompañó a Jesús. Las mujeres en Jesús tenían mucho peso. Jesús estaba rodeado de muchas mujeres. En las 14 estaciones del Calvario, en la única parada que Jesús habla es en la estación 8, a las mujeres. Y dice, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Llorar por vuestros hijos. Porque si esto le hacen al Hijo de Dios, ¿qué harán con vuestros hijos? Pero fíjate, en las 14 estaciones,
en la única donde a Jesús se le escucha la voz, es en la parada 8. Entonces él era un hombre inclusivo, hablaba con el leproso, la prostituta, el ciego, el pobre. A Jesús no le importaba nada. Jesús comía en la mesa con las mujeres, cosa que no era habitual en el siglo I. Con lo cual, habiendo sido Jesús un hombre tan inclusivo, ¿por qué después borraron toda esa otra parte de la historia que no llegó? Y cuando María Magdalena viene aquí y lleva adelante este ministerio, ella empieza a tener mucho auge. Había peregrinación para venir aquí. Hasta el siglo VI, María Magdalena fue muy venerada. Y probablemente por eso, en el año 591, el Papa Gregorio Magno, en su homilía número 33, decide unificar la imagen de María Magdalena junto a otras dos mujeres. La pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y la seca con sus cabellos, y María de Betania. Y él dice, automáticamente la pecadora, María de Betania, María Magdalena, la prostituta. Ahora, ¿de dónde saca Gregorio Magno? Le estaba empezando quizás a estorbar esta figura femenina. La unión hombre-mujer que se da, ¿no? Polaridad masculina y femenina en armonía, quizás nos dé una posibilidad de potencia mayor que yendo por separado. ¿Podríamos estar hablando de esto también? Absolutamente. Por eso creo yo que hoy María Magdalena, como arquetipo, libre de todo dogma viene con una energía impresionante, porque el despertar en su nombre es a nivel mundial, es muy fuerte. Y viene a integrar el femenino y el masculino, ya ni masculino solo ni femenino solo, no sirve. Esa fórmula caducó. Ahora tenemos que reintegrar. Yo siempre digo, tenemos que recuperar el paraíso perdido, ¿no? Tenemos que reconciliar. Y cuando hablamos del masculino y el femenino, no hablamos inclusive de género, hablamos de energías que todos tenemos dentro. La energía femenina muy orientada a la espiritualidad, al alma, a las emociones, a la sutileza, a la intuición. La masculina es la que nos pone el orden, la regla, la estructura, y entre las dos es un mix maravilloso. Entonces, pero hay que reconciliarse. A mí me encanta esto que traes, de decir, bueno, ahora vemos estos movimientos feministas con un nivel de agresión tremendo. Ese, humilde y respetuosamente, creo que no es el camino. Por ahí perdemos todos. El camino es el camino del amor que siguieron Jesús y María Magdalena. Y que hoy vuelven, no en uno, porque a veces dicen, bueno, volverá Jesús, la parusía, la segunda. Yo respetuosamente tampoco creo en eso. Yo creo que Jesús volvió, sí, pero es un fractal, todos tenemos fractales, o aquellos que sentimos, somos fractal de la energía de Jesús, de María Magdalena, de quien quieran, no importa. Pero creo que estamos viviendo la Galilea del siglo I nuevamente aquí. Y yo siento que hoy, que estamos aquí en el sur de Francia, estamos recreando una nueva Tierra Santa. Me emociona mucho, porque lo digo con convicción, porque es en lo que creo. ¿Te consta por tus investigaciones que María Magdalena, después de la muerte de Jesús en la cruz, cuando viene a Francia, continúa lo que hacía Jesús de las sanaciones, las curaciones y los milagros? ¿Se le atribuyen a María Magdalena milagros, sanaciones, curaciones? Sí, se le atribuyen milagros, sanaciones. Ella era una sanadora. ¿Jesús con qué sanaba? Con el poder de la palabra. Como uno expresa la cadencia de la voz, el tono. O sea, Jesús era un maestro de la sanación a través de la voz. Sanaba a través de la imposición de manos. María Magdalena hacía exactamente lo mismo. Y a mí me gusta porque a veces dicen, bueno, para que una persona sea canonizada, beatificada, hay que comprobarle 3 milagros. Yo no sé bien ni cómo es el proceso. Pero en realidad, yo creo que lo milagroso de ellos es que trajeron un mensaje diferente. Y no solo un mensaje, sino que lo pusieron en práctica. Fueron un ejemplo viviente de ese amor incondicional, de esa compasión. María Magdalena fue un ejemplo de resiliencia, de superación. Superó el dolor, la tragedia, el drama. Tuvo que dejar su tierra, llegar hasta esta región. Ay, si eso no habla, Dios mío, de resiliencia, no. O sea, por eso es un modelo. Es un modelo de rol como tantas otras personas. Tampoco la idealizo ni la pongo en un lugar. Un ser humano que tuvo una historia de vida compleja, que pudo superar, y ella desde ese lugar sanaba, bautizaba. Las mujeres bautizaban también. Marisa, hay una frase de Jesús que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es cuando dice
no sé en qué evangelio está, lo que yo hago vosotros también podréis hacer y mejor. Cuando Jesús sanaba, él tendría conocimientos de cómo transformar la materia, que seguramente son los conocimientos que transmitió a sus discípulos, a María y a todo el grupo de personas que quisieron o pudieron entender. Cuando la Iglesia habla de milagros, parece que los milagros solo los pueden hacer los santos o los seres con una divinidad exacerbada. ¿Crees que se nos está, a los humanos, digamos, normales, se nos está quitando la posibilidad de acceder a esa parte de sanación, de transformar la materia, de sanarnos nosotros, de ayudar a sanar a los demás? ¿Crees que hay una especie de decir, no podéis acceder a lo que hacía Jesús? Le vamos a llamar Hijo de Dios, le vamos a poner el milagro como bandera para que te quede claro que tú no vas a poder hacerlo. Me encantan tus preguntas, Óscar, porque son diferentes, pero es lo que muchos nos preguntamos. Y yo creo que sí. O sea, ya un Jesús célibe, con una madre con una concepción virginal, ya es ponerlo extremadamente elevado. Ojo, queremos poder imitarlo, pero jamás vamos a poder ser como ellos. Sin embargo, en el Evangelio de Tomás, yo, como verán, o sea, soy una estudiosa de los evangelios apócrifos, que apócrifos es que han estado ocultos, ¿eh? No es que son fraudulentos. La palabra apócrifo significa que han estado vedados, ocultos, enterrados. El Evangelio de Tomás, hay una parte donde Jesús le dice: Tomás, tú y yo venimos de la misma fuente, que es Dios, de la cual venimos todos. Dice, porque tú has bebido del arroyo burbujeante de mi boca, tú te transformarás en mí y yo me transformaré en ti. Y los dos recibiremos la revelación por igual. Y el Evangelio de Tomás, cuando empieza, dice, este es el Evangelio de Tomás Dídimo. Estas son las palabras que el Jesús vivo proclamó y que el mellizo Tomás registró. Y a partir de ahí hay todo un debate de muchos historiadores, analistas que dicen, pero entonces Tomás era el hermano mellizo de Jesús, porque Dídimo en hebreo es mellizo. Pero cuando empezamos a leer ese evangelio, que es muy críptico y simbólico, entendemos que todos podemos ser mellizos de Jesús. Y es el mismo Jesús el que nos trae este mensaje. Y por otro lado, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, podemos tener que desarrollar esas capacidades. ¿Qué es ser un iniciado? Un iniciado es saber que tenemos el poder de sanar dentro nuestro, pero no estamos acostumbrados a ejercitarlo, a saber que podemos, a creer en esas herramientas divinas que están dentro nuestro, porque nos han sido vedadas. Entonces, claro, cuando leemos estos evangelios y decimos, bueno, entonces yo puedo empezar a tener conciencia de que puedo sanar, que también hay un trabajo interno que puedo hacer espiritualmente, que me va a dar esa paz que busco. Y ahí es donde yo voy a encontrar también la redención, ese camino que nos vino a ofrecer Jesús. Yo creo que Jesús a veces habla de manera críptica, difícil de poder entenderlo, pero muchas veces era un niño como se expresaba. Y estos evangelios nos traen esta información, ¿no? Creo que hoy hay un camino, hay una apertura a la espiritualidad inmensa y la vía es uno, pero los caminos son muchos, ¿no? Todos los caminos conducen a la elevación espiritual. Ibas a decir a Roma, pero te has dado cuenta que en Roma están los que controlan y has dicho, me desvío y para arriba. Marisa, yo tengo un amigo cabalista que algún día conocerás, Mario Sabán, es un ser especial, que me enseñó, me habló de las vasijas, el concepto de las vasijas como contenedoras de la luz, ¿no? Que hay que trabajar la vasija para que pueda llegar la luz, porque si la luz llega sin vasija, pues te causa un desgarro. Correcto. Yo quiero entender que estos evangelios que estaban en esas vasijas que han encontrado estos labradores han estado contenidos en vasijas y ha salido esa luz en el momento que era necesario, porque igual si salen antes, con la mediocridad o la maldad que había, ese mensaje igual lo hubieran tergiversado, lo hubieran estropeado. Yo creo que han salido en este momento porque ahora hay una serie de personas en el mundo que podéis estar ofreciéndonos a los que estamos disfrutando con vuestra estudio e investigación. Ayer me hicieron una pregunta y me dijeron, Marisa, ¿crees que fue necesario que Jesús viviera lo que viviera, que María Magdalena fuera, digamos, difamada como fue difamada por el Papa Gregorio Magno? También, bueno, el movimiento ya en la Edad Media, del movimiento de los cátaros, que vuelven a traer esta comunidad del amor de Jesús y María Magdalena. Yo creo que en algún punto
a lo largo de la evolución de la humanidad hubo cosas que tuvieron que ser necesarias, aunque no nos gusten. Y tal vez los hechos ocurrieron como fueron para que hoy nosotros podamos recibir esta iluminación y hoy tengamos la capacidad, ¿no? Porque la humanidad va dando como, hay saltos evolutivos para poder comprender las cosas. Yo siempre pienso que somos semillas que hemos vuelto. La verdad es que yo creo eso, que hemos regresado y que hoy estamos en plena capacidad de desarrollar y de elevar nuestra conciencia para entender que somos verdadera y plenamente hijos de Dios todos y que tenemos esa capacidad interna. Por eso sí creo que, ¿por qué aparecen ahora los evangelios apócrifos? Todo tiene un porqué, todo es parte de un plan divino. Lo bueno, lo malo, todo forma parte de un plan de Dios. Aunque no lo entendamos desde nuestra razón y en nuestro tiempo. Exacto. Porque queremos entender quizás algo que no podemos entender, que solo hay que experimentar. Esta es la pregunta como más facilona, más morbosa, más... Hay que hacerla, porque hay que hacerla. ¿Las bodas de Caná son las bodas de Jesús y de María Magdalena? Podríamos atrevernos a pensar que sí. ¿Y por qué? Primeramente porque son unas bodas, no sabemos de quién. No sabemos, pero estaban todos, Jesús, los apóstoles, estaban todos reunidos. La Madre María con un rol muy protagónico, de decir se acabó el vino, de ir a avisarle a Jesús, de ir a decirle a los meseros, por favor, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, un protagonismo que si la boda no fuera de alguien cercano, la Madre María, ¿por qué tendría que tener esa actitud protagónica? Ese podría ser un primer pensamiento. Pero por otro lado, hay otra cosa importante que ocurre en esas bodas, y que es el primer milagro público de Jesús, la transformación del agua en vino. ¿Y por qué Jesús hace ahí ese primer milagro? En el medio de una boda o cuando estaba terminando la boda. Porque, según la ley mosaica, Jesús ya era un hombre completo. Porque formalmente estaba casado. Entonces, ¿él ahí qué hace? La transformación del agua en vino. Un hombre soltero y un hombre que no había tenido descendencia no podía entrar al templo, no podía predicar, y era una vergüenza para el pueblo de Israel. Dentro de la ley mosaica, primeramente que el celibato estaba condenado con la pena de muerte, al igual que la homosexualidad, la zoofilia, la necrofilia, o sea, unas prácticas que habían en esa época. Tanto para la ley mosaica como para la ley de Roma, el celibato estaba condenado con la pena de muerte. Y un pueblo como el pueblo de Israel, donde la reproducción era clave porque esperaban el Mesías, y el Mesías podía venir de cualquier familia. Y hay una ley, porque la procreación queda en la responsabilidad del hombre, en la ley mosaica, en la Torá. Hay como una ley para ellos que dice, creced y multiplicaos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Lo importante era la procreación. Al abuelo de Jesús, Joaquín, lo echan del templo por no tener descendencia. Le decían que era una vergüenza por no tener descendencia con Ana. Pero quiero volver al milagro público. Porque Jesús allí hace la transformación del agua en vino y en todo hay simbología. Vos hablabas de las vasijas. Había 6 vasijas con agua. El número 6 es el equilibrio, 3 y 3, femenino y masculino. Esa agua representa la palabra de Dios, que va a ser transformada en vino. El vino es la sangre de Cristo y el gozo del creyente. ¿Pero dónde ocurre la transformación? En lo profundo, en lo secreto, en lo oculto. Esto es muy cabalista. Adentro de esa vasija. Y alquimista también. Y alquimista, porque claramente es esa transformación. Y entonces, ¿por qué hace él ahí ese milagro? Porque ya era un hombre completo. Porque ya tenía su compañera de vida. Entonces, ¿podríamos pensar que esas fueran sus bodas? Podríamos pensar que sí. ¿Y por qué más podríamos pensar que ellos tuvieron algo más que una relación de discípula-maestro? Porque Felipe, en su evangelio, lo confirma a las claras. Felipe nos da a entender que María Magdalena era la esposa de Jesús. Era la mujer que siempre caminaba con él. Y la palabra es clara en la traducción. Por otro lado, la ley. ¿Qué observaba Jesús? La Torá. A ver, el Nuevo Testamento, Jesús nunca se enteró de los evangelios. Y el Nuevo Testamento nace a consecuencia, o sea, el Antiguo Testamento nace como consecuencia del Nuevo. Porque antes era solo el Antiguo, era la Torá, no había otra cosa. Claro. Entonces, cuando pensamos de esta manera, ¿qué observaba Jesús? La Torá. ¿Y qué dice la Torá con respecto a esto? Prohibía el celibato.
Al abuelo de Jesús lo expulsan. Digo, imagínate lo que habrá sido en la familia de Jesús, que al abuelo de Jesús, no por ahí alguien perdido, el abuelo de Jesús fue expulsado del templo por no tener descendencia con Ana. Que se quedó embarazada de muy mayor luego. A los 90 años. A los 90 años. Entonces, lo que habrá sido, ¿no?, en esa familia, el tema de la procreación, lo importante que habrá sido. Porque Joaquín, avergonzado, se va, ni le avisa a Ana, y se va al desierto, y no vuelve porque lo echaron. Le decían que no tenía el derecho de la palabra, un hombre que no había tenido descendencia. A veces no pensamos en esta, o no estudiamos la ley de Moisés. Claro, porque tú lo estás expresando todo, investigando, poniéndote o poniéndonos en aquella época, en las leyes Correcto. de aquella época, que es quizás lo que cuando hablan los maestros de la Iglesia, los teólogos, no lo hacen. Hablan de un Jesús, voy a decir una palabra que fuera de como un extraterrestre, que llega y puede hacer lo que quiera porque es hijo de Dios, pero en aquella época tampoco estaban percibiendo que era hijo de Dios, o sea, tampoco podrían relacionarse con él como una persona con esos atributos que luego 2000 años después lo podemos definir, porque han sido 2000 años de dogma, ¿no? Entonces tú haces un ejercicio que es interesante, pongámonos en aquel tiempo, cómo eran las cosas en aquel tiempo, porque tampoco le hubieran dejado hacer algunas cosas a Jesús. Bueno, y otro de los puntos por los cuales podríamos llegar a la conclusión que ellos tenían un vínculo es porque los fariseos, con quien Jesús debatía todo el tiempo, y los fariseos todo el tiempo le hacían preguntas a Jesús, y le hacían preguntas para ver si se equivocaba, si pisaba el palito. Si los fariseos hubieran visto que Jesús no estaba casado y no tenía descendencia, hubieran sido los primeros en echárselo en cara. Y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no podían. Y hay otra pregunta que te tengo que hacer, porque voy siguiendo el hilo de la familia de Jesús. No? Claro, estoy haciendo el árbol genealógico, más hablo de Joaquín, de la descendencia. ¿Tú crees o consideras o sabes si Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia? Nadie podría afirmar, corroborar, no hay un documento. Bueno, hay muchos investigadores que dicen que no se ha hablado más de María Magdalena y de su descendencia para preservarla, para custodiarla, para protegerla a ella y a su descendencia. Porque supuestamente estaba la idea de que alguno de esos hijos pudieran volver a terminar la misión de su padre, como el Mesías del pueblo de Israel. Entonces que para protegerlos no se contó más de qué pasó con María Magdalena. Por eso ya María Magdalena en los Hechos de los Apóstoles no está. Y de estos hijos nada se sabe. Ahí tenemos que entrar en la tradición oral, porque la tradición oral es la que nos va a ir dando algunas pistas. Hay una tradición oral muy fuerte, que muchos investigadores coinciden, y hay mucho dato histórico también, que sí ellos habrían tenido descendencia, como correspondía el mandato a cualquier matrimonio del pueblo de Israel. Jesús como rabí, siendo célibe, sin hijos y sin mujer, no hubiera podido pisar un templo a leer la Torá. Es que además, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Si los rabinos se han casado históricamente y se siguen casando. Entonces, pensar que haya podido tener descendencia, yo creo que sí, que era lo que se esperaba de cualquier judío en esa época. Y por supuesto no creo que Jesús haya sido la excepción a la regla. Con lo cual, cuando empezamos a hablar de la descendencia, tenemos que saber que es tradición oral, que muchas personas van a decir que sí, que no. Bueno, y yo respeto todo porque está... ¿Y tú qué crees? Yo creo que sí. Que sí. Por supuesto. ¿Qué tuvieron? Yo creo que sí. ¿Muchos? Al menos la tradición sostiene 3. 3. 2 hijos varones y una hija mujer, que habría llegado esta hija mujer con María Magdalena aquí, al sur de Francia. O sea que hay sangre de Jesús y de María Magdalena por aquí. Bueno, mucho se lo debemos a los reyes merovingios. Los primeros 39 reyes de la Casa Franca, que fueron los reyes merovingios, se consideraban descendientes de Jesús y de María Magdalena a través de la rama femenina por Sara, que sería esta descendiente primordial de este linaje que ha venido aquí. Pero hay algo interesante también, porque los familiares cosanguíneos de Jesús eran conocidos como los desposini. Los desposini, la palabra viene del griego desposuno, que significa pertenecientes al Señor. Era la distinción más sagrada que tenían los familiares de sangre de Jesús. Los desposini. De estos desposini hay mucha evidencia. Hay 3 edictos romanos que van contra los familiares de sangre de Jesús. 3. En el 45 Claudio, en el 70 Vespasiano y en el 85 Domiciano
van contra los desposini, dicen, van contra los familiares cosanguíneos de Jesús. ¿Y por qué? Porque tenían miedo que todos ellos volvieran supuestamente a levantarse contra el poder de Roma. Entonces, a ver, y hay una última referencia en el año 318, donde un último desposini, que se llamaba José, va a visitar al Papa Silvestre. Esto es histórico, a ver, son datos, vamos y lo buscamos. Entonces es muy fuerte saber que esta familia cosanguínea de Jesús, entre los cuales estarían sus descendientes, serían los desposini más venerados, los borramos de un plumazo de la faz de la tierra. Porque eso incomodan al plan, ¿no? Claro, al plan de la Iglesia. Entonces, calladitos se ven más bonitos, ¿no? Y entre ellos, María Magdalena, a la cual la Iglesia en el 597 pone de rodillas como esta mujer prostituta y todo lo que se dijo. Pero, a ver, hay mucha evidencia. Los reyes merovingios fueron reyes fabulosos, también los llaman los reyes hechiceros, bueno, estudiaban a Salomón, geometría sagrada. Ellos van a poner algunos símbolos para reconocer a María Magdalena, como la abeja, la flor de lis. Pero ellos se van a considerar descendientes de Jesús y de María Magdalena. Bueno, hay mucha información, por supuesto, ¿no?, con respecto a los reyes merovingios. Y ellos fueron un poco los responsables de traer esta teoría de que hubo descendientes y como que hasta el día de hoy podría haber alguna referencia a ellos. Marisa, ¿has tenido, supongo que sí, conversaciones con algún miembro de la Iglesia, de la curia? ¿Has tenido algún guiño por parte de alguno de ellos, ¿no?, de decir, bueno, es cierto que está fundamentado lo que dices, no podemos asumirlo porque el dogma pesa más que la verdad a veces? Bueno, he tenido diálogos con algunos hombres de la Iglesia porque la verdad que esto es como decir, bueno, pero ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Y algunas personas me han dicho que sí, que es sabido dentro de la Iglesia esto, y otras personas me han dicho que no, que Jesús ha sido célibe. Yo respeto. A ver, lo que yo quiero decir, nadie tiene la verdad absoluta, son todas teorías. Yo arribo a determinadas investigaciones, a mí me gusta el rigor histórico. A mí me gusta ir a las fuentes, comprender y analizar. Me puedo equivocar, desde luego, en mis análisis. Hay muchas personas que son voces autorizadas en estos temas, desde teólogos de la Universidad de Harvard, que yo estudio en profundidad, porque verdaderamente digo, pero es que algo me hace ruido. No puede ser que el sagrado femenino haya quedado ahí y que ahora es este resurgir tan enorme. Entonces, también entiendo que en su momento se hicieron las cosas de determinada manera, pero sobre todo en la Edad Media fue un periodo en el cual la mujer, como dijo Aulo Gelio en el siglo II, la mujer es un mal necesario. ¿Por qué solo es un mal necesario para la procreación? La procreación. Me gusta mucho lo del sagrado femenino. Es un término que cuando lo dices no sé si lo había escuchado, pero tiene mucha fuerza. Sí, es que yo creo que el sagrado femenino hay que recuperarlo. Nos tenemos todos que reeducar. Y María Magdalena podría ser la representante en esta época, en este momento de la humanidad. Esa mujer que representa, esa mujer completa, esa mujer que tuvo acceso al conocimiento, que fue resiliente, porque fue una mujer que le pasó de todo, no tuvo un camino de rosas, muy por el contrario. Entonces estamos recuperando la vida de una mujer que lamentablemente la han crucificado, porque siempre quedó, bueno, la prostituta, arrepentida, que hizo penitencia, que estuvo en una cueva, en contemplación. No, señores. Primeramente, no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena fue prostituta. No hay uno. Y la Iglesia lo reconoce en el Concilio Vaticano II. Salimos de ahí. ¿Y qué hacemos con toda esta información ahora? Bueno, a ver cómo lo podemos poner en práctica, a ver cómo nos atrevemos a repensar la historia que tanto nos ha marcado a la humanidad y que tal vez este es el momento de repensarlo y de construir una nueva humanidad. Finalmente vinimos a ser felices, vinimos a vivir en armonía. Y el Evangelio de María Magdalena nos dice justamente que en un diálogo con Jesús, Jesús dice, vivan en armonía con sus semejantes, con el medio ambiente, con todo lo que los rodea. Y esa armonía entraña una relación musical con el universo, pero también con el otro, porque hoy yo puedo ser muy espiritual y salgo acá y me discuto con uno, me peleo con el otro, me peleé con mi hermano y no me disculpo. Y entonces, ¿para qué hago todo? ¿Para qué voy al templo, a la iglesia, hablo de espiritualidad y después me mato con el vecino?
No, entonces tratemos de vivir en coherencia. Eso creo yo que es lo importante, vivir en coherencia. Bajemos el cielo a la tierra, porque construir el paraíso lo tenemos que hacer acá nosotros, todos los días, en el cara a cara, en el día a día, con la persona que por ahí nos golpeó y no nos pidió disculpas, o con el que nos dio una devolución y nos contestó mal. Tampoco sabemos los zapatos en los que viene caminando esa persona. O sea, tratemos de no juzgar. Y no es fácil, porque yo lo digo acá, sentada, relajada en el sur de Francia. Es un trabajo diario, pero hay que estar consciente. Sí, yo creo que no juzgarnos a nosotros mismos, Claro. porque todos tenemos momentos más sublimes y luego al minuto siguiente, sin solución de continuidad, nos sentimos ruines por lo que acabamos de hacer y nos juzgamos en ese momento de abajo, ¿no? Yo creo que ni hay que juzgarse arriba ni abajo, hay que entender que son procesos de la vida y tú no eres exactamente ni aquel ángel ni aquel demonio, ¿no? Estás intentando coger lo mejor de ti. Marisa, hacen falta como varias vidas para extraer todos los jugos que tú has ido exprimiendo con el conocimiento. Te agradecemos los que estamos, yo en nombre de todas estas personas, el tiempo que has dedicado a este estudio, la pasión, la dedicación absoluta, el amor que tienes por el sagrado femenino, que nos queda o me queda esa epígrafe. Y si necesitas añadir algo más, nos hacemos con tu lucha y tu de reivindicar a María Magdalena, al sagrado femenino, y de transmitir esto por todo el mundo. Bueno, muy agradecida. Yo soy la agradecida sin duda y creo que María Magdalena también nos va a agradecer. Y en realidad siento esto, ¿no? Que todo viene desde el respeto, desde el amor. Agradecida a todas las personas que nos escuchan, que también nos escuchan con respeto y que están ahí para acompañarnos en este camino. Así que yo en absoluta disposición, muy feliz, un diálogo creo que muy enriquecedor, así que muchísimas gracias, muy agradecida. Y fíjate, estoy pensando que hay una persona que está mirando la pantalla y diciendo, igual yo soy tatara nieto de Jesús. Claro. Y mañana sale a la calle más contento todavía. Claro que sí, ya lo creo también, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias, gracias. Y decirlos y decirlas que están bienvenidos y bienvenidas en la casa de Nostradamus, como en el Vicus Electensis, el lugar elegido. Es eso, ¿no? Así es, claro que sí. Muy Es bien. un fenómeno. Esto, o sea, lo hemos pesado y vale su peso en oro. O sea, no hay dinero en el mundo para comprarlo. No estamos hablando de dinero, estamos hablando del cielo, del invisible, Así es. de la oportunidad de construir juntos un mundo de paz y amor. Amén, que así sea. Aquí empieza. Imagínate.